Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Como he subido hace poco contándoles que la Watchtower solamente pone literatura de 20 años atrás y nada más que 20 años atrás y no más atrás de 20 años, puesto que su literatura ha sido descartada con el paso del tiempo, con nuevos alimentos espirituales, es obvio que a la Watchtower no le interesa que ustedes descarguen literatura más allá de 20 años atrás, puesto que a partir de 2013 la sociedad Watchtower ha comenzado una andanada de cambios de doctrinas que ha durado 4 años, es decir, de 2013 al 2016. A partir de 2013 la Watchtower ha comenzado a descartar una serie de doctrinas muy importantes que se enseñaron como lo hará por décadas. Hay sitios web que te ofrecen literatura antigua de la sociedad, pero cada vez son menos, y me he encontrado con casos de páginas web que al momento que yo quiero descargar una literatura determinada antigua de la Watchtower, me sale que ya no se puede por reclamo de derechos de copyright de la Watchtower, y la página web ha sido cerrada o les ha vetado la descarga que ellos puedan otorgar a los interesados. Es decir, cuando uno hace un clic para descargar, te lleva, por decirte, a Megafire o cualquier sitio para descargar el archivo, y te sale un aviso que ya no es posible, puesto que había un reclamo de copyright. Y así todas las literaturas de la Watchtower están siendo prohibidas por la Watchtower, que terceras personas las ofrezcan, ya sea por un monto o gratis. En ninguno de los dos casos es permitido. Así se ofrezca gratis. Cuando se había bastante posibilidad de bajar literatura de la Watchtower, era bien difícil encontrar literatura de la Watchtower de los años 50. Siempre te ofrecían del año 60 al 70 en adelante, pero bien difícil hallar atalayas, sobre todo en español. Les hablo de atalayas en español de los años 50. Los años 50 fueron una década de publicaciones en atalaya realmente ridículas, absurdas. Una de ellas estaba referida a una atalaya de noviembre, diciembre de 1955, donde la Watchtower decía pues que lo que dice la organización, lo que publica la organización, es lo que Jesús dice, y que resistirse a la organización es resistirse a Jesucristo mismo. Es decir, afirmaciones realmente inauditas, inaceptables, pues, que la Watchtower diga que lo que ella dice, que son opiniones de hombres. Cuando la Watchtower publica un artículo en la revista Atalaya de cualquier doctrina, cualquier tema, cualquier asunto organizacional, son puntos de vista de hombres. Es inaceptable que la Watchtower diga que resistirse a los puntos de vista de los hombres que publican los alimentos espirituales en la literatura de la sociedad, oponerse a ellos o no aceptar sus doctrinas es resistirse al mismísimo Jesucristo. Es algo que no se puede aceptar, que opiniones de hombres sean igual a rechazar a Jesucristo. Imagínense qué tal soberbia de esta gente. Por eso, en los años 50 hay publicaciones que la Watchtower también se avergüenza mucho. Por eso hay atalayas que son bien difíciles de bajar, como son las atalayas del año 1954 en español, por ejemplo, bastante difícil de encontrar. 153, 152, 150, bien difícil.
van a decir imposible, no te las ofrecen. Generalmente te ofrecen atalayas del año 60 en adelante, pero no de las décadas de los años 50. Ya les expliqué una de las atalayas que se publicó en 1955, donde se decía pues que oponerse o resistirse a la organización es resistirse al mismísimo Jesucristo, y que para llevar la delantera y agradar a Jesucristo había que aceptar todo lo que dice el esclavo fiel discreto, todo lo que dice la organización, para que se agrade a Jesucristo, puesto que lo que dice la organización es lo que Jesús dice. Algo, como digo, inaudito. Otra atalaya que quiero mostrarles a ustedes a continuación es una de fecha 15 de octubre de 1954. En esta atalaya de octubre, en la sección Pregunta de los lectores, un lector en Estados Unidos le hace una pregunta a la sociedad Watchtower, diciéndole si realmente la Watchtower era la organización que Jehová usa. Le dice, ¿cuánto de apoyo realmente tiene sus enseñanzas con la Biblia? Le dicen a la Watchtower, ¿cuánto en realidad sus enseñanzas tiene sustento bíblico? Si una doctrina que se publica ahora como la verdad es cambiada después por otra diferente, ¿cómo se puede explicar que Jehová esté usando a esta organización de la Watchtower para dar el alimento a su debido tiempo, un alimento basado realmente en la Biblia, si ese alimento después se cambia por otro diferente? ¿Cuánto de verdad es que la enseñanza de la Watchtower tenga sustento bíblico si después se cambia por otra diferente? Y era una pregunta muy interesante que le hacía un lector a la Watchtower, que obviamente a cualquiera le deja pensando cuánto de verdad esta religión puede ser la verdad, si lo que enseña ahora como la verdad mañana se convierte en la mentira del pasado. Eso obviamente te deja pensando que lo que la Watchtower te dio como alimento espiritual, que se está cambiando por otro, no estuvo dado por Dios ni tuvo sustento bíblico. De lo contrario jamás se cambiaría, puesto que lo que se dio tiene es un alimento a su debido tiempo de Jesucristo, como enseña la Watchtower, que son alimentos a su debido tiempo que Jesús le da a su esclavo. Y Jesús, como sabemos, es la verdad. Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino y la verdad. No puede ser la verdad a medias o medias verdades, o menos aún una mentira. Jehová Dios también es como su Hijo, porque es el Hijo de la naturaleza del Padre. Jehová es la verdad, según Salmo 31:5. Y su palabra es la verdad, según Juan 17:17. No puede ser mentira. Y si se da algo que viene de Jehová o de Jesucristo, tiene que ser la verdad 100% garantizada. No verdad a medias o mentiras. Entonces, obviamente, el lector le hace una pregunta muy clara a la Watchtower, si verdaderamente esta organización es usada por Jehová Dios y que sus alimentos espirituales y sus enseñanzas tienen sustento bíblico, por eso es la religión verdadera, porque tiene sustento bíblico. ¿Por qué con el tiempo son cambiadas y descartadas por otras diferentes? Es una pregunta totalmente valedera que una persona con un mínimo de inteligencia, no se requiere ser un genio para darse cuenta de eso, esta persona llega a la conclusión pues que entonces esta organización no está usada por Dios, porque esta organización deja a Dios como un mentiroso, como un dador de alimentos falsos que luego se cambian, y tampoco tiene sustento bíblico, porque lo que tiene sustento bíblico no puede ser cambiado después por otra luz diferente que también tiene sustento bíblico, puesto que cuando dieron la primera luz dijeron que tenía sustento bíblico en tal texto bíblico, después te lo cambian por otro diferente, esa misma doctrina, te lo cambian por otro entendimiento diferente y te sacan otro texto bíblico para apoyar el cambio. Es algo que no anda bien, porque si eso ocurriera en realidad, que cada luz que se cambia por otra diferente tiene sustento bíblico, entonces hay un problema en la Biblia misma, que la Biblia tiene pues enseñanzas contradictorias, puesto que la sociedad está avalando cada cambio de doctrina o cada reemplazo con textos bíblicos.
¿cómo es posible? Entonces la Biblia se contradice, o existen partes de la Biblia que dicen una cosa y otros textos que dicen otra cosa. Entonces, eso es para meditar. Entonces es obvio que una persona le escribió a la Watchtower y le hizo esta pregunta para que la sociedad la responda. Voy a traducirles a ustedes esta atalaya en inglés y leerle todo, porque quiero comentar y reflexionar con ustedes lo que la Watchtower esgrime como respuesta para justificar que efectivamente, a pesar de los cambios de punto de vista de los que publican en la atalaya y otra literatura, a pesar de los cambios que hay que hacerse, la Watchtower va a buscar una explicación para defender su posición de que esta sí es la organización de Jehová. Y van a ver ustedes lo ridícula que es la explicación que da la Watchtower para dar sustento a su organización falsa. Sus argumentos realmente para débiles mentales, para gente ignorante que no piensa más que lo que la Watchtower le permite pensar. Pero una persona medianamente inteligente que tiene cierta instrucción, no se requiere tener media completa, no se requiere tener universidad, suficiente con tener secundaria completa, para que una persona pueda darse cuenta que lo que la Watchtower da como explicación, como respuesta a esta persona, a este lector, sea una respuesta estúpida, ridícula. No se requiere ser un graduado universitario para darse cuenta que lo que la Watchtower va a responder en esta atalaya al lector es una reverenda estupidez y verdaderamente preocupante. Y es por eso que la Watchtower, con el paso de los años, ha tenido que esconder esas atalayas, porque se ha dado cuenta pues que la respuesta es ridícula, es estúpida. Por eso esas atalayas no se consiguen. La Watchtower no quieren que ustedes las tengan, para que no se entiendan qué cosa respondía la sociedad Watchtower al lector por esa pregunta que le está haciendo la sociedad Watchtower, porque una religión que es verdadera puede estar cambiando sus doctrinas a cada rato, ¿no? Entonces la Watchtower da una respuesta que no convence a nadie, y es así que estas atalayas de los años 50, donde hay varias cosas que son absurdas, trata de esconderlas y son difíciles de hallarlas realmente, sobre todo en español. Solamente quiero que se den cuenta ya que desde el año 1954, estamos hablando pues, señores, de hace 62 años atrás, ya la gente se quejaba, hace 62 años atrás, la gente se quejaba de por qué la Watchtower, que se proclamaba como la religión verdadera, que se proclamaba como la organización que Jehová está utilizando, pudiera estar dando doctrinas supuestamente basadas en la Biblia, que después se tenían que descartar por otras diferentes. ¿Por qué eso? Entonces, la problemática de los cambios de doctrinas por otras diferentes, con la excusa de una nueva luz más brillante, no viene de hace pocos años. Esto viene de décadas atrás. Es una constante en esta religión falsa que descarta sus doctrinas, que supuestamente son alimentos que Jesús le dio a su esclavo a partir de 1919, cuando lo nominó, para que diera alimento oportuno para alimentar a los domésticos de la casa de la fe, ese alimento oportuno con las verdades que Jesús le iba a dar a su esclavo a partir de 19 para alimentar a los domésticos. Entonces, ¿cómo es posible que, si esto es así, que Jesús escogió un esclavo para que Jesús los dirigiera, para que sea su canal de comunicación, los alimentos de Jesucristo sean falsos, que hayan tenido que cambiarse? Pero ustedes se van a dar cuenta acá en esta atalaya, que les voy a traducir, que la Watchtower jamás menciona acá a Jesucristo en ningún momento, porque tenía que echarle la culpa a Jesucristo, pues que los ha alimentado mal a ellos en forma inoportuna o fuera de tiempo, un alimento que faltaba cocerse más, un alimento que no era la verdad. Entonces quería a Jesús como mentiroso, y la Watchtower no puede acusar a Jesús de mentiroso, porque sabe muy bien que Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida, y que Jesús no puede dar alimentos falsos. Entonces, en esta atalaya Jesús no aparece para nada cuando cuando la sociedad le responde a este lector por la pregunta que le ha hecho. Y van a ver ustedes que la Watchtower usa como excusa que lo que ellos publican son los puntos de vista de ellos, que son sus propias opiniones del esclavo fiel y credo, que son sus puntos de vista
sus propias ideas personales, sus propias conclusiones de sus propias investigaciones personales, y que acá no interviene Jesús para nada, ni lo mencionan como responsable de los cambios de entendimiento. No lo mencionan para nada, a pesar que ya en esa época se enseñaba que Jesús había escogido a su esclavo, 19, para que cumpliera la función de ser un instrumento, un canal de comunicación, para que Jesús le pudiera dar los alimentos espirituales a su debido tiempo al esclavo, para que pudiera alimentar a los domésticos de la casa de la fe a su debido tiempo. Entonces, curiosamente, esta tarea de 154 no menciona para nada a Jesús, ni lo ponen en la colada en esta problemática de por qué los alimentos se cambian. No le dice, no responde la señora Guasta diciendo que Jesús es el responsable de ello, porque ellos solamente son el canal, y Jesús pues le está dando alimentos que no son la verdad, y que es el mismo Jesucristo que está progresivamente alimentando a su esclavo con alimentos contradictorios, descartando sus propios alimentos espirituales dados a su debido tiempo en el pasado, ¿cierto? Esa debe ser la respuesta más sencilla para la sociedad a esta persona, responder así. Bueno, nosotros tenemos la culpa. Jesús ha cogido un esclavo de 19 y le está dando alimentos inestables, que no son la verdad, y que el mismo Jesucristo la está cambiando progresivamente por otras diferentes. Sería muy fácil que le conteste así pues al lector que ha preguntado por qué los cambios de entendimiento. Hubiera sido muy fácil para la ciudad decir: nosotros no tenemos la culpa, porque nosotros somos el canal de comunicación, somos el instrumento, nosotros recibimos el alimento de Jesucristo ya servido para que la pasemos a los domésticos de la casa de la fe, para publicarlo en la literatura de la organización. Y en todo caso, si usted tiene un problema por los cambios de entendimiento, el responsable es Jesús. Es así. Hubiera sido muy fácil la respuesta que pudo haberle dado la Watchtower a este lector que pregunta por qué de los cambios de entendimiento. Para la Watchtower hubiera sido muy fácil decir: nosotros no tenemos la culpa de nada, porque nosotros somos el canal de comunicación, somos un puente, un intermediario entre Jesús y los ungidos, para darles alimento a ellos, para que esta clase ungida, el café decreto, pueda darlo a los domésticos. Y así se hubiera lavado la mano la Watchtower en 1954, cuando se creía que solamente los ungidos eran aquellos que recibían alimento espiritual por parte de Jesucristo, para alimentar a la grande muchedumbre, que eran los domésticos, como se creía en 1954. Pero la Watchtower no responde de esa manera. No le echa la culpa a Jesús de que está dando un alimento a su debido tiempo que es falso, que Jesús mismo ha cambiado después progresivamente, ¿no? Entonces, la posición es la siguiente. ¿Por qué la Watchtower, en esta tarea que voy a leerles a ustedes, van a notar, ustedes queridos amigos, van a notarlo, presten atención con la traducción, que siempre menciona nuestros puntos de vista que publicamos? Debemos cambiar nuestros puntos de vista, reconocer que los puntos de vista que habíamos publicado no estaban realmente correctos, pero siempre usa la palabra nuestros puntos de vista. Entonces quiere decir que lo que la Watchtower publica no son de Dios ni de Jesucristo, sino puntos de vista personales de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, que pueden equivocarse en materia doctrinal o dar un entendimiento incompleto o inclusive errado que necesite después corregirse, o en caso que no esté completo, esperar el momento oportuno que se tenga claro el entendimiento para completarlo y darle el entendimiento definitivo, dice. Entonces, aquí hay algo que uno tiene que meditar. ¿En qué quedamos, señor de la Watchtower? Ustedes dicen una cosa, después dicen otra, que reciben alimento de Jesucristo como canal de comunicación, porque Jesús había ofrecido que iba a nombrar un esclavo para que sea su instrumento, su canal de comunicación, y después dicen no, que son nuestros propios puntos de vista, no de Jesucristo, sino son nuestros propios de vista, y por lo tanto podemos equivocarnos en materia doctrinal, porque son nuestros propios puntos de vista, porque el esclavo no es infalible, porque comete errores. Entonces quiere decir que Jesucristo no le viene para nada, ni le da nada a su debido tiempo, ni son el canal, sino que son los propios puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que no reciben revelación divina de nada.
Entonces, lo que publica la Watchtower tiene tanta validez como puede tener mi propio punto de vista personal como persona imperfecta, con mi limitación humana. Puede ser tan bueno o tan malo comparado con la intervención que pueda dar la sociedad Watchtower o su esclavo fiel y secreto, porque ambos somos humanos imperfectos, son puntos de vista de hombres. Yo también como hombre puedo tener mi punto de vista que puede ser mejor que la del esclavo fiel y secreto de la Watchtower. Por acá no es una discusión entre lo que Jehová da como alimento espiritual y lo que yo pienso por mi cuenta, no. Es lo que yo pienso, puedo interpretar por mi cuenta, con lo que la Watchtower, con su cuerpo de esclavo fiel y secreto o cuerpo gobernante, puedan interpretar ellos por su cuenta también y sacar sus propios puntos de vista. Entonces aquí no hay nada de Jehová ni Jesucristo, son sus propios puntos de vista de lo que ellos han entendido de sus estudios personales de la Biblia. Yo también estudio la Biblia de forma personal y puedo tener mis propios puntos de vista. Me puedo reunir con otras personas para estudiar la Biblia y sacar nuestros propios puntos de vista que pueden discutirse con los puntos de vista del esclavo, que son de hombres. Mi punto de vista como hombre, como ser humano, imperfecto, con mi limitación humana, que no soy infalible tampoco para interpretar la Biblia, que no recibo nada por inspiración divina, ni por revelación divina, ni nada de nada, tampoco la clase del esclavo y secreto, están en la misma condición que yo. Entonces yo puedo discutir con ellos de igual a igual, discrepar con ellos y ellos discrepar conmigo, o estar de acuerdo con algunos puntos de ellos, porque también yo he llegado a la misma conclusión en mi estudio personal, igual como ellos han llegado a la misma conclusión. Podemos estar en muchas cosas de acuerdo, pero también muchas cosas que no, porque estamos discutiendo puntos de vista de hombres imperfectos. Uno del lado de un grupo de estudiantes independientes que no son de Jehová, que también estudian por su cuenta, con lo que el esclavo fiel y secreto estudia por su cuenta. Entonces, el que yo discrepe con los puntos de vista del esclavo no me hace un apóstata de Jehová ni de Jesucristo, puesto que la sociedad ya ha reconocido la ley de febrero de 2017, edición de estudio, que lo que ellos publican pueden contener errores, porque el esclavo no es infalible, es decir, se equivoca, comete errores. Además, advierten que ellos no reciben nada por inspiración divina, ni tampoco reciben revelaciones divinas de ninguna especie, ni se comunican con ángeles ni con nadie, sino que son sus propios puntos de vista. Entonces, aquí no cabe expulsión, no cabe la apostasía de nada, porque nadie está yendo contra Jehová y Jesucristo, porque la Watchtower ya ha reconocido que lo que ellos dan como alimento espiritual son de hombres imperfectos con limitaciones humanas, que no son infalibles, que no reciben nada por revelación divina, que no están inspirados por Dios y que son sus propios puntos de vista que pueden estar errados. Entonces yo también me encuentro en la misma situación. Me puedo estudiar la Biblia con un grupo y también puedo llegar a una conclusión de lo que enseña la Biblia que puede estar errado, igual como la del esclavo fiel y secreto. Porque yo también no soy infalible, no soy perfecto, soy imperfecto, tengo limitaciones humanas también. Entonces estamos estamos igual con el esclavo fiel y secreto. Ni él me puede acusar a mí de apóstata, ni yo a él de apóstata tampoco, porque él no está diciéndome que son alimentos de Jesucristo, salvo que cambien de opinión y me digan ahora que no son los puntos de vista de ellos, sino que son alimentos directamente de Jesucristo. Entonces, en ese caso, aparentemente yo podría estar apostatando de Jehová y Jesucristo, de los alimentos del esclavo, que me ha dicho que son de Dios, que se lo ha dado por inspiración divina. Pero no, están reconociendo que son alimentos de hombres que cometen errores, que pueden estar equivocados, cosa que no puede ser en el caso de Jehová y Jesucristo, porque ellos no se pueden equivocar, ni menos Jehová Dios, que se vaya a equivocar en sus alimentos espirituales. Entonces, mal hace la Watchtower con expulsar a un opositor que dice la Watchtower al esclavo fiel y secreto: no quiero aceptar lo que ustedes dan como punto de vista, que puede tener errores. No me puedes expulsar de apóstata ni etiquetarme de apóstata, porque no me he ido contra Jehová y Jesucristo, estoy yendo contra ustedes que han reconocido que son sus puntos de vista, y ustedes mismos los cambian los puntos de vista porque no son de Dios.
De lo contrario, si son alimentos de Dios, entonces ustedes son los apóstatas, porque están cambiando lo que supuestamente Jehová les dio a ustedes a su debido tiempo. Entonces la apóstata no puede decir que son alimentos de Jesucristo, porque son ellos, el cuerpo gobernante, que los paran cambiando, y si hacen eso, quiere decir que están apostatando de los alimentos de Jehová y Jesucristo, que los dio a su debido tiempo a su esclavo, y después el mismo esclavo lo cambia. Eso es apostasía, es ir contra Jehová y Jesucristo, que les dio a su esclavo un alimento verdadero a su debido tiempo. Pero para no quedar ellos como apóstatas, porque están cambiando las doctrinas, el mismo esclavo y están cambiando las doctrinas, para no quedar como apóstatas, tienen que decir que vamos cambiando nuestros propios puntos de vista que dimos anteriormente, puesto que lo que analizamos anteriormente estuvo mal, estuvo incompleto, no estuvo bien enfocado, nos equivocamos de nuestro punto de vista y ahora tenemos que dar otro punto de vista diferente, y por lo tanto ya no son apóstatas pues de Jesucristo, porque están reconociendo que son alimentos de ellos, que fueron sus puntos de vista anteriores que estuvieron mal enfocados, que necesitan analizarse mejor y dar otro nuevo punto de vista. Pero si la sociedad Guastaba reconoce que los alimentos que ellos han publicado en el pasado son de Jehová y Jesucristo, entonces el esclavo se convierte en un apóstata, porque al cambiar los alimentos anteriores que fueron de Jehová y Jesucristo, se están rebelando contra Jehová y Jesucristo. Por eso ellos tienen que reconocer que los alimentos del esclavo, que han tenido que cambiarse, han sido los puntos de vista que ellos tenían anteriormente, que estuvieron mal enfocados, mal interpretados, mal analizados, y que han tenido que analizarlo mejor para luego sustituirlo. Entonces eso está bien, voy cambiando mi doctrina porque son mis puntos de vista que yo publico en la Atalaya. Aquí no entra Jehová ni Jesucristo, sino son los puntos de vista que tiene un grupo de hombres que se puede estudiar la Biblia para sacar sus propias conclusiones humanas imperfectas, y por eso reconocen que sus alimentos pueden estar errados. Lo dice la Atalaya de febrero de 2017, y ellos reconocen, por sus limitaciones humanas y porque no están inspirados por Dios y porque no reciben nada de Jehová por relación divina, que ellos son imperfectos, que no son infalibles y que pueden cometer errores en las enseñanzas de sus doctrinas, es decir, de sus creencias. Entonces, siendo así la cosa, la Guastaba no tiene autoridad, ni justificación, ni base bíblica para expulsar a alguien que se opone a la enseñanza del esclavo, etiquetándolo de apóstata, porque nadie está apostatando contra Jehová Jesucristo de sus alimentos, sino están apostatando de los puntos de vista de hombres imperfectos, que han reconocido que pueden dar alimentos equivocados, errados o falsos. Ya habiendo explicado esto a ustedes, vamos a traducir esta tarea muy interesante para que ustedes se enteren qué fue lo que la Guastaba respondió a este lector, para luego culminar con unas últimos análisis a esta respuesta que no han sido comentadas en esta introducción, para concluir ya con el final, para que vean ustedes ciertas cosas que lo voy a hacer razonar que la justificación que da Guastaba es la justificación más estúpida que ninguna persona con quinto y media puede aceptarla. Escuchemos pues, leamos esta Atalaya de octubre de 1954, que está en inglés, 1954, de 15 de octubre de 1954, en la pregunta de los lectores, creo que es la página 698, porque está sacado del volumen empastado. En la Atalaya individual creo que está en la página 31, pero como es empastado, pues el número es secuencial, del 1 y se va yendo pues hasta el 600, ¿no? Porque están los 12 meses con 24 revistas, imagínense, 24 revistas, que da un total de casi 780 páginas más o menos, todo el volumen, ¿no? Veamos pues esta Atalaya tan interesante. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver la revista La Atalaya en inglés, de fecha 15 de octubre de 1954, porque quiero considerar con ustedes un asunto que tiene que ver con una pregunta de los lectores que se hizo este mes de octubre, obviamente la Watchtower. Esta es una tarea que está bien oculta, de la década de los años 50. Yo quisiera dirigirme a la página 638. Vamos a dirigirnos a la pregunta que hacen
los lectores para traducirles a ustedes de una pregunta que hace un lector a la sociedad Watchtower. Vayamos avanzando pues un poco más adelante. Aquí podemos ver en la parte superior izquierda la pregunta del lector. Y se lee así: ¿cómo ayuda el Espíritu Santo de Dios al esclavo fiel y discreto para llegar a una verdad de una materia? La sociedad no clama infalibilidad o inspiración. ¿Cuánto depende realmente en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que esta es la organización que Jehová está usando cuando vemos que algunas cosas, algunas materias que son publicadas, luego son cambiadas por otras diferentes? Vamos a ver entonces cómo responde la sociedad Watchtower a esta persona, a este lector, que le hace una pregunta muy lógica, muy coherente, muy centrada a la sociedad Watchtower, de cómo es posible que la Watchtower clame que Jehová usa esta organización de la Watchtower para dar las verdades de la Biblia, cuando en realidad esas verdades, esos asuntos o doctrinas que la Watchtower publica son cambiadas después con el tiempo. Veamos pues a continuación qué cosa dice la Watchtower, cómo responde la Watchtower a este lector. Voy a traducir para todos ustedes del inglés al español. Les ruego que presten atención cuidadosamente a lo que voy a decir. En cuanto a cómo la verdad es producida a través de la organización de Jehová, tenga en cuenta que si la sociedad Watchtower fuera infalible no habría necesidad de corrección futura de los puntos de vista sostenidos. Pero porque no es infalible y nunca ha afirmado serla, de vez en cuando las correcciones han sido necesarias. Si el Espíritu de Jehová operara de la misma manera que lo hacía con los escritores de la Biblia, inspirándolos a escribir de acuerdo con los pensamientos de Jehová, entonces ninguna corrección futura en asuntos doctrinales sería necesaria. Pero debido a que el Espíritu no funciona de esta manera hoy en día, algunas correcciones se hacen de vez en cuando. Jehová Dios, de hecho, predijo o indicó que tal sería el caso. En Proverbios 4:18 dice, el camino de los justos es como la luz del amanecer, que resplandece cada vez más hasta que el día sea perfecto. Mientras la luz sigue siendo tenue, el contorno del ancho de un objeto puede ser visible, pero los detalles de ella no son siempre claros, y a medida que aumenta la luz, estos detalles se pueden ver con más claridad y se obtiene una vista clara corregida. La dependencia total se coloca en la palabra de Jehová, en la formulación de la verdad, y es de su palabra que la prueba debe estar próxima por aparecer. Sin embargo, con mayor claridad y comprensión, se discernen nuevas verdades y algo que anteriormente parecía muy lógico puede requerir una revisión. Jehová no dijo que todo el asunto se vería instantáneamente con una claridad cristalina. Con estos últimos días en mente, Jesús habló del esclavo fiel y discreto que sería designado para traer alimento espiritual en el momento apropiado. Mateo 24:45. Este es un proceso progresivo, siendo la comida continuamente suministrada y a medida que avanzamos en la corriente del tiempo y observamos el cumplimiento de la profecía, nuevas verdades se disciernen y se dan a luz y constituyen comida fresca y nutritiva para nuestros días. Algunas verdades no eran esenciales para nosotros antes del tiempo de su discernimiento, de lo contrario Jehová habría hecho que se conocieran antes. Incluso los puntos de vista erróneos sostenidos por los testigos de Jehová durante la Primera Guerra Mundial sirvieron a su propósito de contribuir al cumplimiento de la profecía, porque Jehová había predicho una condición de impureza espiritual sobre su pueblo en ese momento particular y el trabajo de inspección y limpieza que se haría. Por lo tanto, tales cosas son de esperar de acuerdo con la profecía y su ocurrencia es una confirmación de que esta es la organización de Jehová, en vez de una causa para plantear la pregunta acerca del uso de Jehová de la organización. Jehová usa esta organización porque es mansa y enseñable y no está fijada y atada en sus puntos de vista. Es una organización que busca a Jehová orientación y dirección y observa sus maniobras de asuntos en la escena mundial y el funcionamiento de los acontecimientos que cumplen la profecía y enmarca sus puntos de vista de acuerdo con estas cosas.
Está dispuesto a cambiar y mantenerse al día con las condiciones de desarrollo, para mantenerse al día como la luz que se revela cada vez más brillante y más brillante. Es por eso que Jehová puede usar esta organización, y ciertamente los hechos demuestran que Él la ha estado usando y continúa usándola. Él está trayendo el aumento de luz. Él está usando esta organización para predicar las buenas nuevas del reino establecido en toda la tierra habitada. Las profecías se están cumpliendo en este grupo. Se nos aconseja permanecer cerca de la organización, ya que incluso si la organización tiene puntos de vista que se cambian más tarde, nuestra seguridad radica en permanecer dentro de la organización y cambiar con ella cuando la luz aumenta y nuevas verdades se disciernen. Ninguna otra organización ha demostrado esta flexibilidad para alterar sus puntos de vista, para mantenerse al día con los tiempos cambiantes, para estar alerta a la luz creciente que viene desde el templo de Jehová, mientras que otros grupos están atados a sus credos por siglos. Más que una piedra de tropiezo, la disposición de la sociedad a modificar sus puntos de vista cuando es necesario debe ser una fuente de consuelo y aliento, una garantía de que habrá un progreso continuo y un aumento en el aprendizaje, una luz cada vez más brillante a medida que nos acercamos al día perfecto con su brillo del mediodía. Una religión falsa puede tener algo de verdad en ella, pero nunca se deshace de sus muchas falsedades, y la verdad que tiene continúa estando contaminada. Con la organización de Jehová las creencias pueden ser establecidas a partir de la Biblia, y cuando alguna visión errónea se infiltra en ella es pronto revisada y luego descartada. Se podría establecer una analogía entre la primera y la segunda presencia de Cristo Jesús. En su primer advenimiento ciertamente los apóstoles al principio pensaron que sería un rey enteramente terrenal y que el reino sería terrenal. Solo después de Pentecostés aprendieron que iba a ser un reino celestial. Antes de ese tiempo no podían discernir esta verdad, y ellos tenían una idea falsa, como lo demuestra Hechos 1, 6, 8, que dice: Cuando ellos se hubieron reunido, fueron a preguntarle, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no les pertenece a ustedes el conocimiento de los tiempos o estaciones que el Padre ha puesto en su propia jurisdicción, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes. Del mismo modo pasó algún tiempo hasta que vieron claramente que ya no estaban bajo la ley mosaica como tal, como lo demuestra Hechos capítulo 15. Pero eso no significaba que ellos no fueron los siervos de Jehová y su canal para traer la verdad al pueblo. Así que no debemos tropezar porque lo mismo es cierto hoy. De hecho, esta capacidad de descartar lo erróneo, a medida que aumenta la luz, marca la diferencia entre los verdaderos adoradores de Jehová y las falsas religiones de la cristiandad. Cuando se demuestre claramente con la Biblia que una idea, una vez sostenida no tiene suficiente apoyo bíblico, y que un punto de vista diferente tiene el peso del testimonio bíblico detrás de él, entonces se adopta el nuevo punto de vista y se deja de lado el entendimiento anterior. Ser demasiado orgulloso para hacer esto es tener un orgullo que presagiaría una caída. Proverbios 16, 18. La comprensión creciente de la Biblia misma son la base para alterar el punto de vista. Esta organización siempre está investigando y estudiando para encontrar fundamentos sólidos en las Escrituras para sus creencias, y como la luz aumenta los fundamentos de nuestras creencias se vuelven más fuertes y fuertes. Tenemos oídos para escuchar una verdad clarificada, no oídos que se niegan a escuchar. Tenemos ojos para ver el aumento de la luz, no los ojos que se niegan a ver la luz. Estamos ansiosos por nueva luz y por nuevos alimentos en el momento adecuado. Este Jehová provee, no a través de individuos, sino a través de su organización. Proverbios 3, 5, 6. Él ha operado con este grupo en el pasado y lo sigue haciendo, como lo confirman los hechos físicos. La historia pasada de la organización ha demostrado que aquellos que se separaron, pensando que son más inteligentes que la sociedad, pronto son tragados en los mares de la humanidad. Las nuevas ideas que entretienen pronto se olvidan. No se predican en todo el mundo a toda la tierra habitada, como Jesús dijo que se haría con la verdad. Estos separadores, descontentos no están cumpliendo las profecías que Jesús dijo que serían cumplidas por su verdadero pueblo.
Es esta organización que está disfrutando de ese cumplimiento, y es a través de esta organización que Jehová envía más luz y alimento espiritual que rectifica cualquier concepción errónea previamente entretenida, así como añadir al rico almacén de alimentos espirituales disponibles para los que están dedicados a él y dispuestos para ejercer en su servicio diciéndole a otros. Jesús dijo: de todos modos, la sabiduría es vindicada por sus obras. Así que esta organización es vindicada como la que Jehová está usando por su actividad al hacer la predicación que Jesús predijo y al ser usada para cumplir muchas otras profecías. Mateo 11:19. Versión Nuevo Mundo. Queridos amigos de Testigos de Jehová, después de haber escuchado la traducción de la respuesta que da la sociedad Watchtower a este lector, preguntándole por qué la Watchtower, que alega ser la organización de Jehová y que da las doctrinas bíblicas de acuerdo a la Biblia, se cambien después con el tiempo con otras verdades diferentes. ¿Y cómo puede ser esto verdad? Que la Watchtower pueda ser la organización de Jehová. Y la Watchtower, pues, como hemos visto o hemos escuchado de la traducción, da una respuesta realmente vergonzosa. Por esa razón, estas atalayas de la década de los años 50 han sido descartadas, o la tienen muy oculta, porque no se puede borrar ni destruir, porque existen esas atalayas, pero obtener estas atalayas de los años 50 son difíciles de hallar en la internet. En inglés podemos hallarla, por supuesto, pero como digo, cada vez la WhatsApp está reclamando derechos de copyright sobre aquellas páginas web que ofrecen esa literatura que para Watchtower resulta vergonzosa. Pero acá cabe realmente reflexionar cada punto que la Watchtower esgrime para responder al lector, para darle una satisfacción a su pregunta, con argumentos que realmente son absurdos, que son engañosos. Vamos a desmenuzar lo que ha respondido la Watchtower en esta atalaya de 1954 a este lector, porque la Watchtower dice, respondiendo a la pregunta del lector, que ellos, por no ser infalibles, ellos tienen la necesidad de correcciones futuras de los puntos de vista que ellos sostienen. Aquí cabe resaltar que en todo momento la sociedad responde al lector diciendo que son los puntos de vista de hombres lo que se publica en la revista, y que esos puntos de vista, si la Watchtower fuera infalible, dice la sociedad, no habría necesidad de hacer corrección futura de los puntos de vista que ellos sostienen. La Watchtower está reconociendo entonces, para empezar, que son puntos de vista lo que ellos publican, puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, que pueden cometer errores en materia doctrinal. Y así lo reafirma después de tantos años la sociedad Watchtower, después de casi 62 años o 63 años después de publicada esta atalaya en 1954. La Watchtower confirma en la atalaya de febrero de 2017, página 24, que el esclavo puede equivocarse en materia doctrinal porque ellos no son infalibles. Es decir, están corroborando lo que la Watchtower ya responde acá al lector en 1954, que ellos se equivocan, que no son infalibles, que son puntos de vista de hombres lo que se publica en la revista Atalaya, y no los alimentos de Jehová y Jesucristo, sino que son los puntos de vista. Lo hemos leído cuando hemos traducido la Atalaya en inglés. Dicen viewpoints, ideas personales, puntos de vista. Aquí no interviene Jehová y Jesucristo, sino que son enseñanzas de hombres que pueden equivocarse, porque si fuera de Jehová y Jesucristo, ellos son la verdad y ellos no se pueden equivocar, y eso ya lo hemos sostenido 500 veces. Después nos dice que el Espíritu Santo actualmente no funciona como funcionaba en el pasado con los escritores de la Biblia,
porque lo que ellos publicaban o escribían se ha mantenido con el tiempo, jamás han tenido que cambiarse, y que ellos fueron inspirados por ese Espíritu Santo de Dios, y que ese Espíritu Santo, dice la Watchtower, curiosamente dice acá en esta respuesta que le da al lector, de que el Espíritu Santo ya no opera de la misma manera en la actualidad, y por esa razón se hace necesario los cambios de puntos de vista paulatinamente. Le echa la culpa al Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo ya no opera en la actualidad como operaba en el pasado con los escritores bíblicos, cuyos alimentos eran alimentos inmutables, incambiables con el tiempo, y que ese Espíritu Santo en la actualidad no está operando de la misma manera. Por eso es necesario los cambios continuos de entendimiento bíblico. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Qué respuesta más rara. Dice que le responde al lector que esos cambios que se están haciendo constantemente por parte de la sociedad, ya estaba predicho en una profecía que está registrada en Proverbios 4:18, que la luz sería supuestamente, la luz del entendimiento bíblico supuestamente tendría que hacerse más brillante con el tiempo. Pero cuando nosotros analizamos el texto de Proverbios 4:18, claramente nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el entendimiento bíblico que se va haciendo más brillante con el tiempo. En absoluto, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la senda de los justos y de los injustos. Proverbios 4:18 nos explica cómo es la senda del justo, y Proverbios 4:19 cómo es la senda del injusto. La UASTA lo ha dicho siempre, que lo dice el Atalaya de julio 15 de 2013, habló sobre los justos, diciendo que los justos son los ungidos, que cuando estén todos juntos con Jesús en su reino, brillarán en una forma esplendorosa, muy brillante. Es decir, que el camino de los justos se va haciendo más brillante hasta que el día quede firmemente establecido. Para la Watchtower, ese texto bíblico está aplicado a los ungidos, al cuerpo de Cristo, que van a reinar con Cristo en el cielo, todos juntos, que van a resplandecer de una forma muy brillante cuando estén todos juntos, los 144.000, gobernando con Cristo en los cielos, ya todos resucitados, y ahí brillarán totalmente. No tiene nada que ver con que la luz del entendimiento bíblico tendría que hacerse más brillante con el tiempo. Eso es trastocar las escrituras, es torcer las escrituras, sacar un texto bíblico que tiene que ver con otro asunto para aplicarlo muy convenientemente al entendimiento bíblico, para justificar los cambios de entendimiento progresivos que se van haciendo supuestamente más brillantes con el tiempo. Eso es trastocar las escrituras, es engañar a la gente, engañar a Jehová, manipularlos con un texto bíblico que no tiene nada que ver con el conocimiento bíblico que se va haciendo más claro con el tiempo, más esclarecedor, más entendible con el tiempo. No tiene nada que hacer. Ese texto bíblico no se debió meter jamás, porque, como digo, está indicado solamente para explicar cómo es la senda del justo y cómo es la senda del injusto. Ahora, entonces, si eso está demostrado que no es una profecía que está anunciándonos que el conocimiento bíblico tendría que cambiar con el tiempo porque tenía que brillar más, y está demostrado que no tiene nada que ver, que no es una profecía que explique y justifique los cambios de entendimiento que se iban a dar, si eso ya está desbaratado, lo he demostrado, porque no tiene nada que ver con la senda del conocimiento bíblico que se va haciendo más brillante, sino tiene que ver con la senda de los justos y los injustos, como ya he explicado. Entonces cualquier explicación con ese texto bíblico no vale, no tiene sustento. Todo lo que viene después apoyado en ese texto bíblico para apoyar algo del entendimiento bíblico no tiene soporte. La Watchtower dice pues que de hecho se predijo o se indicó que tal sería el caso para el cambio del entendimiento bíblico en base a Proverbios 4:18, y eso es una mentira. La Watchtower dice pues, en base a Proverbios 4:18, que este entendimiento es un proceso progresivo y que esto es el cumplimiento de Proverbios 4:18,
que nuevas verdades se discernirían y se darían una nueva luz, y que esto sería un alimento nutritivo, fresco, progresivo para nuestros días. Por lo tanto, tales cosas son de esperar de acuerdo con la profecía de Proverbios 4:18, dice la Watchtower, respondiéndole al lector, y su ocurrencia, dice la Watchtower, que es una confirmación que esta es la organización de Jehová. Y hemos demostrado entonces que Proverbios 4:18 no tiene nada que ver con este asunto del entendimiento que se hace más brillante con el tiempo, y por lo tanto no apoya nada que esta sea la organización de Jehová, en absoluto. Otro aspecto que hemos visto es que la sociedad responde al lector diciéndole que la sociedad está dispuesta a cambiar y mantenerse al día, dice mantenerse al día, con las condiciones de desarrollo de mantenerse al día, como la luz que se revela cada vez más brillante y más brillante. Esa no es una explicación satisfactoria que se le puede dar al lector. Justamente quiere saber por qué esos cambios puede ocurrir en una religión que se llama religión verdadera, que enseña la verdad, y con el tiempo esas verdades supuestas del pasado se convierten en mentira. No interesa si la sociedad está dispuesta a cambiar. El problema está que el hacer los cambios justamente ponen la duda al lector si esta puede ser la organización que Jehová está usando, que dice que se apoya en la Biblia, y luego lo que dio como alimento fresco, nutritivo en el pasado, como apoyado en la Biblia, resultó que no estaba de acuerdo a la Biblia y tuvo que cambiarse con otro entendimiento diferente. Ese es el punto. Nadie le está discutiendo a la Watchtower que ella no está dispuesta a cambiar. Está cambiando su doctrina por otras diferentes. Por eso le preocupa al lector, justamente. ¿Por qué está cambiando? No le interesa que esté dispuesta a cambiar, sino justamente le preocupa que esté dispuesta a cambiar su doctrina y descartarlas. Eso le preocupa a la sociedad Watchtower. Ay. La Watchtower dice que es importante permanecerse cerca de la organización, a pesar que tiene puntos de vista que se cambian más tarde. La seguridad de salvación, dice, radica en permanecer dentro de la organización y cambiar con ella cuando la luz aumenta y las nuevas verdades se disciernen y reemplazan las anteriores, y que estemos dispuestos a cambiar con ella y seguir en la cuerda y aceptar los cambios de la Watchtower. Pero eso no convence, pues esa respuesta no convence al lector. ¿Por qué tengo que estar dispuesto yo a aceptar los cambios de la organización Watchtower si se supone que está enseñando la verdad de la Biblia a su debido tiempo, y luego con el tiempo lo que yo creí fue una mentira? No me interesa si la Watchtower está dispuesta a cambiar y que nosotros tenemos que seguirle la cuerda y también cambiemos, porque eso no satisface al lector. Quiere saber por qué tengo que yo aceptar los cambios si esta es la organización de Jehová que está usando para dar las verdades bíblicas a las personas. Y ese es el punto. No que estemos dispuestos a cambiar, eso no satisface al lector, eso le preocupa. Dice la Watchtower que ninguna otra organización ha demostrado esa flexibilidad para alterar sus puntos de vista, para mantenerse al día. Pero la Watchtower se ha pasado toda su vida manteniéndose al día por miedo de descartar sus doctrinas del pasado y repasarlas por otras diferentes. Y esa es una constante de la Watchtower. ¿Cómo es posible eso? Que una religión que enseña la verdad tenga alimentos chatarra con fecha de expiración, y que el testigo de Jehová tenga que aceptar los cambios de la Watchtower, aceptar los cambios de entendimiento y borrar de su mente lo que creía antes, porque eso ya no es la verdad? Ese es el punto que el lector le está preocupando, que está dispuesta a cambiar su punto de vista. Otra vez usa la palabra punto de vista de hombres. Por eso cambian las enseñanzas de la Watchtower, porque no son de Dios ni de Jesucristo, porque ellos no pueden mentir ni dar alimentos a su debido tiempo, que son falsos, porque son puntos de vista de hombres imperfectos con limitaciones humanas que la paran regando cada vez que publican algo, y se han pasado 130 años de su vida regándola, metiendo la pata, dando entendimientos personales con limitaciones humanas de gente ignorante que está en el cuerpo gobernante, en el escalafón discreto, que es gente ignorante, y cuanto más burros son, más errores cometen y más cambios hay. Porque si de eso se trata, de ser un burro, de dar alimentos burros,
para burros que se tienen que estar cambiando cada rato. A mí no me interesa que tenga la Watchtower la disposición de cambiar y modificar su punto de vista. Eso es una cosa preocupante, porque entonces indica que esta religión da puntos de vista imperfectos, errados, que tienen que cambiarse constantemente y uno tiene que ponerse al día. Dios mío, ¿qué es esto? Quiere decir que la palabra de Dios, la Biblia, como dice Dios, tienen que ponerse al día siempre. O sea, van mutando la Biblia. ¿Qué pasa acá? Ponerse al día. O sea, lo que se quería ayer ya está obsoleto. Hoy hay un nuevo entendimiento diferente que hay que aceptar, que hay que adoptar en nuestra mente y borrar lo anterior porque eso ya está obsoleto. No, hay que ponerse al día. Como si la vida fuera, qué sé yo, la tecnología científica que va descubriendo nuevas cosas diferentes y hay que ponerse al día, como la medicina, la química, las ciencias naturales, qué sé yo, que tenga que uno que ponerse al día porque ya uno se queda obsoleto. Entonces quiere decir que la Watchtower se ha pasado toda su vida poniéndose al día, descartando sus doctrinas y sus libros y sus revistas antiguas y poniendo nuevos libros con nuevos entendimientos, nuevos puntos de vista del esclavo, nuevas ideas del esclavo que descarta lo anterior. Y dice pues una cosa muy grave que dice la Watchtower acá es esta, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Que una religión falsa, dice, le responde al lector, puede tener algo de verdad en sus doctrinas, pero que estas religiones falsas no están dispuestas a deshacerse de sus errores, mientras que la organización de Jehová sí está dispuesta a cambiar sus puntos de vista, que ellos sí están dispuestos a cambiar sus puntos de vista, y por eso se hace la religión verdadera. Fíjese que la Watchtower habla de que la religión verdadera es aquella que está dispuesta a descartar sus doctrinas falsas, mientras que las religiones falsas en realidad no quieren deshacerse de sus falsedades, a pesar que sean ciertas verdades, tienen doctrinas falsas que no se quieren deshacer de ellas. Por eso son religiones falsas, dice la Watchtower. Pero entonces la Watchtower también es una religión falsa que se deshace de sus falsedades constantemente, pero no deja de ser una religión falsa, pues, porque si la Watchtower está dispuesta a deshacerse de sus falsedades, quiere decir que es una religión falsa también. La única diferencia con las otras religiones falsas es que las demás no quieren deshacerse de sus falsedades, mientras la Watchtower constantemente se para deshaciendo de sus falsedades. Entonces la Watchtower también es una religión falsa, pues, porque tiene una combinación de verdades que tienen las demás religiones también con falsedades. Ambas tienen verdades y falsedades. La única diferencia es que la Watchtower tiene la política de deshacerse de sus falsedades. Entonces todas son religiones falsas, porque la Watchtower siempre para constantemente deshaciéndose de sus falsedades con nuevas luces. Entonces la Watchtower convive siempre con falsedades, porque más tarde se van a cambiar. Entonces, si la Watchtower para cambiando sus doctrinas constantemente, quiere decir que se está deshaciendo de sus falsedades, porque es una religión falsa. La única diferencia con las demás religiones que la Watchtower llama falsas de verdad es que no quieren cambiar o descartar sus falsedades. Mientras que la Watchtower, como religión falsa, sí se descarta de sus falsedades. Y quiere decir, contestarle al lector, que porque ella se deshace de sus falsedades constantemente, es una religión verdadera. Sí, debería ser todo lo contrario. Muchas religiones no se quieren deshacer de sus falsedades, como dice la Watchtower, a pesar que las religiones creen que lo que ellos tienen es la verdad, porque es bajo el punto de vista de la Watchtower, que está diciendo que las demás religiones tienen falsedades combinadas con verdades, porque lo dice la Watchtower, cree que tiene doctrinas falsas también. Esas religiones, bajo el punto de vista de la Watchtower, son falsas, y que las demás religiones no quieren descartar. No quieren descartar porque obviamente eso las debilita como religión verdadera. Muchas religiones no quieren descartar sus doctrinas del pasado, no porque sean soberbias o porque no están en constante renovación, que no se ponen al día, no, sino que ellos saben que una religión que es verdadera es aquella que no cambia sus doctrinas. Por eso, justamente esas religiones que tienen mentiras para Watchtower y también algunas verdades, bajo el punto de vista de la Watchtower, que tiene mentiras y verdades, quizás para la religión determinada todo es verdad,
pero para Watchtower dice que está mezclado verdad con mentira. No quieren cambiar porque ellos primero creen que lo que están diciendo es la verdad, que no hay errores. Y segundo, saben muy bien que para ser la religión verdadera no pueden cambiar sus doctrinas. Y no, como dice Watchtower, que están aferrados a sus doctrinas cerradas, no quieren cambiar. Y por eso son religiones falsas. Mientras que la Watchtower sí cambia su doctrina. Pero es justamente eso lo que no se debe hacer para ser religión verdadera, no cambiar sus doctrinas. Por eso muchas religiones no cambian sus doctrinas que para Watchtower son falsas, no las descartan, porque si las descartan se debilitan las religiones. Comienzan a mostrar que sus doctrinas son cambiantes, que tienen fecha de expiración, que son reemplazadas a cada rato, que no están perdidos en la corriente del tiempo. Una religión que es verdadera y quiere sostener que es verdadera, debe mantener sus doctrinas incólumes del pasado, sostenerlas hasta ahora, porque se supone que es religión verdadera, que Jesús lo está guiando con la verdad. No pueden estar cambiando. Y la Watchtower las critica porque no quieren cambiar. No quieren cambiar porque saben que cambiar debilita la religión, la convierte en una religión falsa que enseña mentiras. Al contrario, lo está fregando al lector con esa respuesta, diciendo que la Watchtower es la única que está dispuesta a descartar sus doctrinas falsas constantemente, progresivamente, con nuevas luces. Entonces la Watchtower vive una constante falsedad como religión, porque si puede estar cambiando constantemente mi doctrina, quiere decir que las doctrinas de ahora están combinadas con verdades y mentiras, porque de ahí va a haber un montón que hay que cambiar después, o que se van a aclarar con nuevas luces diferentes. Entonces la Watchtower vive en una constante mentira, enseñando doctrinas falsas. Es una religión falsa porque está enseñando mentiras, y está reconociendo porque están progresivamente cambiando su doctrina, porque quieren mantenerse al día. Y mantenerse al día significa reemplazar doctrinas anteriores por otras diferentes. Entonces la Watchtower es una religión falsa, porque para constantemente enseñando verdades con mentiras, pero la única diferencia con las demás religiones es que la Watchtower sí las descarta. Las demás religiones falsas, dice, no las quiere descartar. Entonces la Watchtower se hunde más con esto, porque al reconocer que ellos cambian sus doctrinas constantemente, porque para no ser al día, porque sus puntos de vista siempre pueden estar equivocados, entonces quiere decir que esta religión no es la verdad, la Watchtower, porque reconoce que tiene errores y que más tarde se van a aclarar con nuevos entendimientos. Entonces lo que Watchtower enseña ahora no es 100% seguro y no es 100% garantizado, y además contiene errores, y eso no puede ser una religión verdadera. Solamente las religiones falsas combinan verdades con mentiras. Y la Watchtower acusa además religiones falsas, dice religiones falsas que tienen muchas verdades que están combinadas con mentiras, con doctrinas falsas. La Watchtower está en la misma situación, la única diferencia es que la Watchtower las descarta, dice. Entonces ambas son falsas, pues, ¿no es cierto? La religión falsa tiene combinación de verdades con mentiras, que la única diferencia con los testigos de Jehová es que los testigos de Jehová, al estar en la misma situación que las religiones falsas, es decir, que tienen combinación de enseñanzas equivocadas con verdaderas, la Watchtower sí las descarta, mientras que además no las descarta. Pero ambas son falsas. ¿Se dan cuenta? Ambas son religiones falsas porque están enseñando mentiras. La única diferencia es que la Watchtower la descarta y la demás no, dice. Pero eso no hace a la Watchtower religión verdadera porque la descarta. Justamente se hunden porque al cambiar sus doctrinas están demostrando que están enseñando falsedades en el pasado. Han enseñado mentiras en el pasado y hay que cambiarlos constantemente. Dice que se la pasan analizando y estudiando siempre la Biblia y siempre encuentran que han estado equivocados, hay que dar nuevas luces más brillantes. Por eso todos sus libros están en la basura. Por eso la Watchtower solamente publica libros que tienen 20 años de antigüedad, porque todo lo anterior lo han descartado. Y tienen la caradura de decir que son una religión verdadera. ¿Cómo voy a convencer al lector dándole una respuesta así? Que no son una religión verdadera porque justamente cambiaron nuestras doctrinas. ¡Qué horror, Dios mío! Lo hice acá, lo hemos leído. Mientras que además las religiones están atadas, esclavas a sus doctrinas falsas, que no las quieren cambiar. No las quieren cambiar porque justamente eso los debilita como religión religiosa. Vemos por ejemplo que los adventistas no cambian sus doctrinas de Elena G. de White y las sostienen y tienen sus libros para descargar en su página web de la Elena G. de White y no han descartado sus libros. Porque si descarta el libro de Elena G. de White, que era fundadora de la iglesia adventista, por ejemplo, debilita la religión, pues. Porque si la base fue Elena G. de White para la fundación de la iglesia adventista del séptimo día, entonces quiere decir entonces que si ella estuvo equivocada, todo está mal, la religión es falsa. La agua está descartado el libro de Russell, mientras que la iglesia adventista no lo hace, ¿no? Pero la Watchtower dice, la iglesia adventista
no quiere descartar su enseñanza falsa del pasado porque no es religión, porque es una religión falsa. En cambio nosotros sí, descartamos los libros de Russell, de Rutherford, las tiramos a la basura, descartamos los libros de Fred Franz que publicó durante 50 años desde 1942 hasta 1992, y eso nos hace religión verdadera porque nosotros descartamos los que está equivocado. Pero ¿qué es lo que le queda a la Watchtower como alimento espiritual? Los últimos 20 años, porque todo lo demás está en la basura. Y tiene la razón de que eso es indicativo que son la religión verdadera, cuando es todo lo contrario, que es el indicativo que es una religión falsa, porque todas sus doctrinas del pasado fueron mentiras enseñadas a las naciones. Es todo lo contrario. La Watchtower sostienen que ellos son religión verdadera porque descartan sus doctrinas falsas. Pero ¿por qué estuvieron enseñando doctrinas falsas si es religión verdadera? Esa es otra pregunta. El otro se hace esa pregunta. Si es religión verdadera, ¿por qué la Watchtower tiene que descartar doctrinas del pasado con nuevas luces para ponerse al día? Constante, dice mente que es progresivo y que eso estaba profetizado en Proverbios 4:18, que ya lo he demostrado que tiene nada que ver. Qué cosa más estúpida de respuesta a esta religión falsa. Es decir, gente que responde estupideces que no convence a nadie, señores. Después dice, saca un ejemplo diciendo que estos entendimientos progresivos estaban profetizados que iban a ocurrir, ¿no? Y saca un ejemplo estúpido. Por ejemplo, dice que en la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y terminó en 1918, los testigos de Jehová, o sea, de la Biblia, tuvieron entendimientos cerrados, equivocados, y que Dios mandó a su Hijo para hacer una inspección a su templo espiritual, para hacer un periodo de purificación y limpieza y eliminar todo lo equivocado que estaba ahí, a todos los que defendían sus enseñanzas antiguas, que no querían cambiar, que estaban atacados, estaban aferrados a la enseñanza del pastor Russell del pasado y que no querían cambiar, y que tuvo que sacarlo de la sociedad Watchtower aquellos que no querían ser progresivos o progresistas en el entendimiento bíblico, y que por eso Dios permitió que se enseñaran doctrinas así, doctrinas equivocadas durante la Primera Guerra Mundial, que fue el año 1914, 1918, dice así, doctrinas equivocadas, como una prueba y zarandeo para hacer una purificación de su templo espiritual, para que se reemplazaran las doctrinas verdaderas, y que Dios lo permitió así, que tenía un fin el entendimiento progresivo, porque los estudiantes de la Biblia estuvieron enseñando doctrinas falsas, dice en 1900, durante la Primera Guerra Mundial, lo hemos leído, durante 1914, 1918, y que Dios permitió eso, que se entiende sea progresivo, y por eso hizo una limpieza a su templo espiritual para refinarlo, porque existían estudiantes de la Biblia infieles que no querían deshacerse de las enseñanzas falsas del pasado, que estaban aferrados a la enseñanza del pastor Russell, y que por eso fueron echados de Betel, porque eran intransigentes, que fue el esclavo malo, y que Dios permitió que el entendimiento sea progresivo justamente para probar a su pueblo, quienes tenían la disposición de cambiar. Entonces yo me hago una pregunta: si la Watchtower reconoce que en 1914, 1918 se enseñaron doctrinas equivocadas, ¿cómo eso empata con lo que dice la Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, que Jesús, al hacer su impresión en 1914, que duró hasta 1919, dice que encontró un esclavo fiel y discreto que estaba enseñando el alimento correcto y verdadero, y que por ese motivo Jesús los nominó como su esclavo, contradiciendo totalmente a lo que dice la Watchtower al responder al lector, diciéndole que durante el periodo de 1914-1918, que duró la Primera Guerra Mundial, los estudiantes de la Biblia estaban enseñando doctrinas falsas, y que por eso Dios mandó a su Hijo a hacer una inspección en 1914 para hacer una refinación y una limpieza, porque no querían cambiar sus puntos de vista y estaban aferrados, ¿no?, a las enseñanzas del pastor Russell, y no querían ser progresivos con el entendimiento bíblico, y que por eso Dios permitió que el entendimiento sea progresivo, para justificar el por qué las doctrinas de la Watchtower podían estar equivocadas y luego tendrían que refinarse, tendrían que cambiarse, tendrían que aclararse. Y saca el ejemplo de 1914, 1918, durante la Primera Guerra Mundial, diciendo que los estudiantes de la Biblia mismos estaban enseñando doctrinas falsas, que Jesús tuvo que luego ir al templo espiritual para refinarlo, porque estaban enseñando doctrinas falsas, y sacar a los alejados malos que estaban
aferrados a las doctrinas erradas del pasado, que no querían cambiar, no querían ser progresivos. Lo dice el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, que había un grupo de miembros de la Watchtower que estaban aferrados a la enseñanza del pastor Russell y que no querían ser progresivos. Por eso la luz es progresiva y se justifica con eso. Entonces la pregunta es, la Watchtower se puso, pues, hay una contradicción acá, porque como digo, en la tarea del 15 de julio de 2013, edición de estudio, cuando habla del esclavo Fenicreto, dice que cuando Jesús hace su inspección en 14, justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial, y que duró hasta 1919, cuando terminó ya la Primera Guerra Mundial, dice que encontró un grupo de cristianos fieles, ungidos, que estaban dando el alimento correcto. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Mientras esta atalaya de acá, al responder al lector, le dice que durante la Primera Guerra Mundial los estudiantes de la Biblia estaban dando un alimento equivocado, y que Jesús tuvo que ir a hacer una limpieza a su templo espiritual y sacar al esclavo malo, que no querían ser progresistas o progresivos en entendimiento bíblico, y no querían cambiar, y estaban aferrados a la enseñanza del pastor Russell. Y lo dice, como digo, el libro Los Hijos de Israel por propósito divino. Entonces, ¿qué vamos a querer? ¿Estaban fieles enseñando las verdades bíblicas y por eso lo escogió como su esclavo Fenicreto? Cuando vemos que acá en esta atalaya le responde la Watchtower al lector que durante la Primera Guerra Mundial los estudiantes de la Biblia estuvieron enseñando doctrinas falsas. Entonces, ¿cómo pudo Jesús escogerlos como su esclavo Fenicreto si estaban enseñando falsedades a las naciones? Eso es para reflexionar muy concienzudamente. Revisen la atalaya en inglés, vuelvan a ver, revisen el video, van a ver cómo dice que los estudiantes de Biblia durante la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914, 1918, justo en la época de la inspección exactamente, estuvieron enseñando doctrinas falsas. Mientras la revista Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, nos dice que Jesús, al hacer su inspección, se sintió complacido porque encontró que un grupo de cristianos ungidos en Betel que estaba enseñando las verdades de la Biblia, las verdades correctas, que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás el diablo, y por eso los escogió con su esclavo Fenicreto. Miren esa contradicción. Pero es bueno resaltar que esta religión está llena de mentiras. Ahora, después saca otro ejemplo estúpido, diciendo que, por ejemplo, los cristianos en el primer siglo no podían discernir la verdad, porque pensaban que Jesús iba a establecer su reino en la tierra, porque no tenían el conocimiento exacto, y que Jesús después les hizo comprender que no era así, sino que el reino iba a ser establecido en los cielos, y saca un ejemplo estúpido de Hechos 1, 6 al 8, que dice, pues, cuando los discípulos le preguntan a Jesús antes que partiera al cielo, le dicen: Jesús, dinos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les respondió: ¿no les pertenece a ustedes el conocimiento de los tiempos o estaciones que el Padre ha puesto en su propia jurisdicción, y que recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes? La Watchtower pretende sacar ese texto bíblico para decirle al lector que Jesús le estaba corrigiendo a sus discípulos, porque ellos estaban errados en su forma de pensar de que el reino iba a ser terrenal y no celestial. Pero justamente esa respuesta que Jesús le da, en ningún momento le dice: oye, no les dice brutos, no les ha enseñado a ustedes que el reino va a ser celestial y no terrenal, no les dice eso, sino que corrobora lo que ellos pensaban que iba a ser terrenal. Simplemente le dice: no les toca saber cuándo va a ser eso, que está en potestad del Padre, en su jurisdicción. No los corrige, no le dice: no, brutos, el reino va a ser en el cielo, no en la tierra. No le dice eso. Por la Watchtower pretende, no sé de dónde saca, porque Jesús le respondió: no les toca, porque la Watchtower pretende hacer creer que Jesús lo estaba corrigiendo cuando les contestó: no les pertenece a ustedes el conocimiento de los tiempos o estaciones que el Padre ha puesto en su propia jurisdicción. Con eso simplemente le está diciendo:
ustedes no tienen por qué saber cuándo va a ser eso, es decir, cuándo Jesús o Jehová va a establecer su reino en la tierra. Estaba corroborando y estaba aceptando la pregunta como correcta. Nunca los corrigió diciendo, oigan brutos, el reino va a ser en el cielo, no en la tierra. No les dice eso. Simplemente dice, no les toca saber cuándo será eso. O sea, cuándo restaurarás el reino a Israel. No les toca saber los tiempos, cuándo va a ser. No los corrige. Siguen creyendo igual. Pero la Watchtower pretende decir que con esa respuesta Jesús le estaba dando un entendimiento progresivo, diciéndole que lo que ellos entendían desde el primer siglo, que el reino iba a ser en la tierra, finalmente iba a ser en los cielos. ¡Qué estupidez más grande! Nada que ver. Jesús no corrigió nada, sigue empezando igual. Pero así esta religión, enseña estupideces. Y dice pues, en la respuesta que le da, dice que la capacidad que tiene la organización de descartar lo erróneo, a medida que aumenta la luz, marca la diferencia entre las verdaderas adoradores de Jehová y las falsas religiones de la cristiandad, porque tienen la capacidad de botar al tacho de basura sin ninguna vergüenza lo que antes publicaron como un alimento verdadero. Y esa capacidad, esa cara dura, esa sinvergüenzada, ese desprecio de lo que dieron antes como la verdad, de echarlo a la basura sin mayor miramiento, los hace la religión verdadera versus las religiones falsas de la cristiandad, que respetan sus enseñanzas y las cuidan. Qué horror, ¿verdad? Y la Watchtower dice pues, cuando se nos demuestre claramente con la Biblia que una idea dice, una idea, no dice que un elemento de Dios, una idea, una vez sostenida, no tiene suficiente peso con la Biblia, dice, que no ven que tenga sustento bíblico, ¿no? Entonces se adopta el nuevo entendimiento o punto de vista, dice punto de vista, y se deja de lado el punto de vista anterior, así como si nada. Una vez que está demostrado que lo que se llama antes no tiene apoyo bíblico, se cambia por otro nomás y lo cambiamos. Así le responde el lector. Y está así, revisen el video. Dice la Watchtower, nosotros como religión verdadera tenemos la capacidad de escuchar una verdad clarificada, no oídos que se niegan a escuchar, dice. ¿Qué tal raza? No dice escuchar de quién. Dice, tenemos la capacidad de escuchar una verdad clarificada, no oídos para negar a escuchar. No dice de quién, de ángeles, de Jesucristo. ¿De quién tiene que escuchar? Si son su propio punto de vista. ¿Qué? ¿Hay alguien que le está hablando? ¿En qué quedamos? ¿Son su propio punto de vista o están escuchando a otras personas que le dan el alimento espiritual? Primero dice que son su punto de vista, sus propias ideas, después dice, nosotros tenemos la capacidad de escuchar y de oír, no nos negamos a oír. ¿Se referirá acaso a sus miembros que les dice la Watchtower que hay algo que no anda mal en sus doctrinas, que no se ajustan a la Biblia, porque hay testigos de Jehová que son inteligentes y se dan cuenta que lo que dice la Watchtower no tiene sustento bíblico? Y ellos dicen entonces que tienen capacidad de escuchar. Mentira. Si tú te dices que te vas al cuerpo gobernante y le dices no estoy de acuerdo con sus ideas o puntos de vista publicados, ellos no tienen capacidad de escucharte. Simplemente te dice quédate callado, espera que mañana nosotros analicemos las cosas y si hay algo que cambiar, cambiaremos. Mientras tanto te quedas callado, si no te expulsamos por apóstata. Así es, así funciona la Watchtower. Qué horror, Dios mío. Dice que le dice al lector que esta es la lección de Jehová porque es mansa, dice, porque es mansa y enseñable y no está fijada y atada a puntos de vista fijos, que no está atada a sus puntos de vista como están las demás religiones que no quieren cambiar. ¡Qué horror! Es justamente eso lo que hace una religión falsa, que estén cambiando sus doctrinas a cada rato porque digan que Dios y Jesucristo están muy lejos de ellos, porque Dios no puede estar actuando así, o no ping pong. Después finalmente dice que Jehová provee
no a través de individuos, sino a través de su organización. A través de su organización, ¿eh? Y dice que él ha operado con este grupo en el pasado. ¿Cómo es eso? Y sigue operándolo y sigue haciéndolo hasta hoy. Mire, qué cosa más estúpida le contesta. Dice, Jehová provee no a través de individuos, sino a través de su organización. Y saca Proverbios capítulo 3, versículos 5 6. Dice, Jehová ha operado con este grupo. ¿En qué quedamos? Un grupo de personas, un grupo de individuos, pues. Entonces sí opera a través de individuos. Pero aquí dice, Jehová provee no a través de individuos, sino a través de la organización. Y después dice, Jehová ha operado con este grupo. ¿Con este grupo de qué? De individuos, pues. Entonces sí, opera a través de individuos que están dentro de la organización, que es otra cosa. Qué cosa más estúpida, respuesta más imbécil, ¿no? Y pucha, esta realmente, pobre lector, creo que ha hecho maletas y se ha largado de la Watchtower, porque esta respuesta que le ha dado la Watchtower le ha convencido más que esta es religión falsa. Porque justamente las religiones que no quieren cambiar sus doctrinas no es porque estén cerrados o porque sean no están dispuestos a descartar sus doctrinas falsas. No, cada religión cree que todas sus doctrinas son verdaderas. La Watchtower cree que hay religiones que tienen doctrinas verdaderas y doctrinas falsas combinadas, bajo el punto de vista de la Watchtower. Pero bajo el punto de vista de cada religión, ellos creen que tienen la verdad, que enseñan la verdad, y por eso no creen necesario cambiar nada, y no lo hacen, así lo hallaran, porque saben que si cambian sus doctrinas, eso las debilita como religión verdadera, se hacen increíbles, hacen que ya no les puedas creer, pues les pones dudas en la mente, les pones dudas de lo que ellos están creyendo ahora sea realmente la verdad absoluta, inmovible. Porque si estás cambiando las doctrinas constantemente, es obvio que el testigo de Jehová va a decir, ¿cómo sé que esto que me dan ahora es la verdad y que no va a cambiar después? Por eso muchas religiones no cambian, primero, porque creen que ellos no tienen nada que cambiar, porque bajo su punto de vista todo lo que ellos enseñan es la verdad. Así como muchas religiones pueden decir que el testigo de Jehová tiene mucho de verdad también y tiene mucho de mentira, la Watchtower puede pensar que ellos son la verdad y que ellos analizan sus doctrinas y cuando hayan errores las cambian. Pero eso justamente es lo que no debe existir, errores. Porque si están dirigidos por Dios, Dios no puede dar tener errores en sus alimentos espirituales que supuestamente les da por el Espíritu Santo a su esclavo. No puede errores. Pero como hay errores, es obvio que la Watchtower no puede seguir sosteniendo que estos son alimentos de Jehová y Jesucristo, sino que son sus puntos de vista. En esta respuesta que está en esta Atalaya de 1954, en todo momento dice claramente, repite la palabra, nuestras ideas, nuestros puntos de vista, estamos dispuestos a cambiar nuestro punto de vista cuando se haga disponible constantemente, que nuestro entendimiento, nuestras ideas, nuestro punto de vista son progresivos y que se van cambiando y que no tenemos temor de cambiar nuestro punto de vista, y lo repiten a cada rato en este video, revísenlo porque lo pueden repetir. En la traducción dice puntos de vista, ideas, nunca dice alimentos de Jehová y Jesucristo. Nuestros puntos de vista estamos dispuestos a cambiarlo, que no tenemos temor de cambiar, descartar lo que nos estamos equivocados, lo que habíamos sostenido antes, estamos dispuestos a cambiarlo, nuestros puntos de vista, todo es punto de vista. Sin embargo, como esta es una religión de porquería, una religión falsa, que se contradice, cuando estaba mostrando un video a usted, el anterior que subí a que se llamaba el nuevo libro que ha publicado la Watchtower en enero de 2017, que se llama ¿Qué nos enseña la Biblia? Algo así se llama el título del libro, ¿Qué nos enseña la Biblia? Es un nuevo libro de la Watchtower y toca un punto que dice así: lo que se enseña en las publicaciones de la sociedad no son ideas de hombres, sino que es de Dios. Total, ¿en qué quedamos? En esta respuesta que le da al lector, la Watchtower dice que son sus ideas, sus puntos de vista, que son puntos de vista de hombres lo que se publica. Y después nos dicen en 2017, en este libro nuevo que nos enseña de la Biblia, con ese título, dice
que lo que se enseña en las publicaciones de la Watchtower no son ideas de hombres. Dios mío, ¿qué más pruebas tendremos que ver o necesitaríamos para darnos cuenta que esta religión está patas arriba, que se contradice, que es una religión falsa? ¿Qué más pruebas necesitamos que esta? Por un lado, en 1954 le responde al lector diciéndole que nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestras ideas, nuestro punto de vista, que publicamos en las revistas y libros, y acá, después de 62 años, publican este libro que nos enseña la Biblia y dicen que lo que se publica en la literatura de la Watchtower no contienen pensamientos ni ideas de hombres. Bueno, ya saquen sus conclusiones, amigos, que esta religión pues dice una cosa en una revista, se contradicen en otra, porque es una religión falsa. Solamente una religión falsa puede estar cambiando su doctrina, y tienen esa política de decir que ellos tienen el conocimiento se hace progresivo, pues la Watchtower no tiene entendimiento progresivo, si son entendimientos que descartan, porque una luz progresiva da más entendimiento a una luz anterior sin descartar lo anterior. Por ejemplo, esto es un ejemplo nada más. ¿Qué cosa es una luz progresiva? Por ejemplo, si yo digo que el fin del mundo va a venir en el año 2034 y doy el año, pasado un tiempo puedo decir que ese fin del mundo va a ocurrir en septiembre. Entonces ya tengo dos datos, que va a ser en 2034 y que va a ser en septiembre. Después puedo dar una luz progresiva diciendo que va a ser el 5 de septiembre, entonces ya doy el día. Pasado un tiempo doy una luz más y digo que va a ser a las 12 de la noche. Entonces, esa es una luz progresiva. Todo lo anterior siempre queda fijo, sin moverse, sino que le voy dando más entendimiento y más datos a las luces anteriores para completar el círculo y tener el conocimiento exacto de cuándo viene el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Esa es una luz progresiva. Te doy el año primero, después te doy el mes, después te doy el día, ¿no? Te doy la fecha y luego te doy la hora. Entonces ya sabes tú exactamente cuándo viene el fin del mundo. Ese es un ejemplo que estoy dando nada más. Esa es una luz progresiva. Que todos los datos que yo doy progresivamente, todas son verdades. Pero no puedo decir, primero, que el fin del mundo va a ser en 2034. Y después doy otra verdad nueva, digo, tengo una luz más brillante con respecto a este mismo asunto. ¿Cuál es? Que ya no es el 2034, sino el 2045. ¿Cómo es eso? Una luz nueva que en vez de darle más entendimiento a la luz anterior la estoy descartando y reemplazando por otra diferente. Entonces lo que se dio antes fue una mentira. Cualquier cambio de doctrina que venga después, que quite o anule o descarte lo anterior, es una doctrina que se dio falsa, que era falsa. Si yo dije que la Armagedón viene en 2034, el conocimiento posterior o la luz progresiva es para dar más entendimiento de lo anterior, para darle, contornear cuándo va a venir el fin del mundo, en el caso de nuestro ejemplo, que fue en el 2000, va a ser en el 2034. Voy dando más información con respecto a ese año, luego comienzo a decir que va a ser en tal mes, puedo decir en tal semana, puedo decir en tal fecha, en tal hora, en tal minuto, en tal segundo. Entonces comienzo a dar más detalle, más entendimiento a esto, y saber pues que no solamente me voy a conformarme con el año 2034, sino que ya me están diciendo qué momento exacto para que yo esté listo. Esa es una luz progresiva. Pero no que te diga yo que el fin del mundo va a ser en 2034. Después que te diga, por ejemplo, que va a ser en septiembre. Ya, correcto. Después otra nueva luz que me dice que no va a ser en septiembre, sino va a ser en enero. Oh, es eso. Entonces lo que me dice la vez pasada fue una mentira. No puedes hacer, eso no es una luz más brillante progresiva, es una luz titilante que se prende y se apaga, y eso es como, así es como funciona la luz de la Watchtower, que descarta lo anterior y no le da mayor comprensión a lo anterior, no le da mayor dato, más aclaración.
Por eso el término de la luz más brillante es justamente adicionar a lo anterior más entendimiento, sin descartar lo anterior. Pero la Watchtower descarta sus doctrinas. Cuando decía antes, que la inspección al templo espiritual se realizó en 1918 y se enseñó por más de 8 décadas eso, que la inspección se realizó en 1918, en el 2013 me dice, no, pues, la inspección no fue en 1918, sino fue en 1914. Eso es descartar lo anterior y dejarlo como un alimento falso de Dios. Tú no puedes hacer eso, porque no es una luz más brillante, no es una luz más progresiva, es un descartamiento de luz, un reemplazo, dejando al dador de esa luz como un mentiroso. Eso no es una luz progresiva, más brillante con el tiempo, sino es un descarte de doctrina. No le dio más comprensión a lo anterior, sino lo anuló, lo tiró a la basura. Pero eso es así como actúa la luz de la Watchtower. Descarta su propia doctrina del pasado, dejándola como luces falsas de Jesucristo. Bueno, espero que les haya gustado este video y he querido poner a su disposición y traducirle a ustedes esta atalaya muy oculta que tiene la Watchtower, de cómo respondió a un interesado, a un lector, con respecto a cómo puede ser esta religión de Jehová si sus doctrinas de ahora se convierten en la mentira mañana, cuando se cambian, descartando lo que antes se había dado como la verdad. ¿Cómo puede ser esta religión de Jehová? Pues tienen ustedes a un Dios que da alimentos falsos. Esa es la duda del lector. Y le pregunta a la Watchtower, ¿cómo puedo saber que esta religión de Jehová si lo que dan ahora mañana se descarta? Una pregunta muy válida, que es valedera hasta hoy en día, porque siguen haciendo lo mismo. Y esta es una religión ultra falsa, que no está dirigida por Jesucristo, es una religión satánica. Es por eso que sus libros que tienen para descargar en jw.org, tanto su atalaya, despertares, libros, folletos y todo lo que tiene que ver con literatura, no tienen más de 20 años de antigüedad, porque detrás de 20 años todo se ha tirado a la basura, con el cuento de que se están modernizando, que la luz es progresiva, que se hace más brillante, cuando en realidad lo que han hecho es botar a la basura lo anterior y no le añadió nada a lo anterior, sino lo descartó como falso. Si no le entienden es porque son tarugos. Bueno, aquí culmino este video. Como digo, espero que les haya gustado, y para mí ha sido un gusto traducirles a ustedes esta atalaya que no la podían ver ustedes, no la podían encontrar, cómo respondió la Watchtower a este lector cuando le hizo esa pregunta. Gracias, queridos amigos, y será hasta la próxima.